Hola, Alejandro, y hola a la gente que nos esté viendo. Yo quería en esta ocasión, en este encuentro semanal que estamos teniendo para hablar de filosofía y para mi gusto también para hablar de las condiciones como que te permiten hacerte interrogantes filosóficos. Entonces, en esta ocasión yo quería hablar de la escritura. Te había propuesto la escritura como trabajo manual un poco para resaltar que ese trazo tiene también una materialidad y un cuerpo y que también de alguna manera pues la escritura viene de esto, ¿no? De inscripción, de hacer como una marca, una hendidura en una superficie. Y bueno, como que me apetecía hablar de la experiencia de la escritura desde donde queramos situarla o desde donde nos haya marcado. Entonces, bueno, yo quería un poco romper el hielo preguntándote por tu experiencia de la escritura, no solo como escritor, sino también como recuerdo de la niñez o de tus primeras experiencias con la escritura o de lo que uno recuerda que la escritura le aporta o le permite, algo así. Bueno, fíjate que dicen que hay como diferentes edades para diferentes habilidades aproximadamente y que como a los 8 años casi todos nos gusta dibujar, luego unos nos quedamos dibujando y otros no, y que como en la época de la primera adolescencia, de la pubertad, digamos que es cuando casi todo el mundo tiene un cierto gusto por el escribir, luego ya lo matizaremos, y luego se queda o no. Entonces me gustaría preguntarte por eso, por tus primeras experiencias de la escritura. Bueno, lo primero que quiero comentar es, por ejemplo, me quedé pensando en las palabras, pero en este caso en el alfabeto japonés, que claro que son letras, pero básicamente son dibujos y son pictogramas, igual que en China, ¿no? Sí. Y también, bueno, sabes que me gusta bastante los diálogos platónicos, y hay un pasaje en el que Sócrates va hablando de cada palabra y inclusive de cada letra griega, y va dando como su significado pictográfico. Ah, mira, sí. Entonces, pues claro, claro que me parece coherente que las palabras sean un registro. El hecho de dibujar imágenes y pequeños símbolos dejen un registro pues para la posteridad. Y hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de tallar las palabras a luego dibujarlas, y en la actualidad que son digitales. Mm, Bueno, todo esto nos puede llevar a algunas reflexiones. Mi sí. experiencia como escritor, básicamente yo empecé a escribir, creo, a los 9 años intenté escribir una novela. Fue Mm. justamente en esto que yo vivía en España. Intenté escribir, compré una libreta y fui anotando, no llegué a nada, lo dejé, me vi que era complicado, seguía yo con la inquietud, y ya regresando a México traté de hacer algunos capítulos, porque esto sí te digo, en mi mente yo tuve unas 9 películas tipo anime, que yo era fanático del anime, y entonces les imaginaba todo, les imaginaba la introducción, les imaginaba el desenlace, y luego decía, bueno, ¿qué hago? Voy a inventarme otra, ¿no? Inventaba otra, y traté de ponerla en papel, o en este caso en computadora. Me fue imposible y desistí de ello. Después fui a un taller de literatura, fui a un taller donde escribían, y encontré un poco los caminos que podía yo seguir para empezar a escribir. Y bueno, escribí mi primer cuento metafórico y como nicheniano, bastante nicheniano. Um, Estas son mis primeras impresiones. Yo sé que también tienes tú un libro, o tienes Sí, varios, y aparte de varios escritos también. sí, pero yo cuando empecé a escribir, bueno, la etapa en la que escribí ficción fue después, fue como de mayor, después de mucho tiempo en que no escribía ficción desde la niñez. O sea, había abandonado la ficción, que me parece diferente. Porque, claro, escribir ensayo o escribir sobre ciencia, sobre filosofía, escribir intentando dar la verdad, intentando ofrecer como una verdad del tipo que sea, me parece un ejercicio mental distinto. Entonces, de niña escribía tanto para intentar ordenar mis dramas, como también intenté un poco a la misma edad que tú, escribir como algún relato, bueno, escribir uno, super, era súper, como muy freudiano, porque eh,
fíjate una cosa, igual que tú dijiste, yo también pensaba como, yo estoy muy atravesada por la cinematografía Ajá, y cuando escribía, y luego de mayor también me pasó, ¿eh? Cuando escribía ficción lo pensaba en cine. En mi caso ok, no en anime, sino en cine directamente. Entonces yo siempre traté como de recrear o de inspirar o de describir lo que luego podría ser una escena cinematográfica. Y entonces, bueno, aparte de eso, que también me pasan los sueños, también casi siempre sueño como delante de una pantalla, medio que lo estoy viendo, medio que soy un personaje. Um, ¿Y qué te iba a decir? Ah, bueno, y ese primer cuento era que mataban a mi padre, a alguien, unos hombres, no sé, algunos villanos, ¿no? ok, Y, bueno, todo el deseo edípico. ah, sí, sí, sí. Y claro, era como muy lacrimógeno y todo, y partía de ahí, pero bueno, el caso es que lo mataba. Y es de la que más me acuerdo porque sé que es de lo primero que escribí y que no fuera como una redacción así sin más, ¿no? Que no fuera una sola escena, sino que trataba de que tuviera una trama o algo. Bien, interesante y más que empieces ya, que ya entremos en temas de psicología, porque, bueno, no sé cómo hablar del tema, pero igual lo voy a intentar de formas... tengo aquí Psicología y Alquimia de Carl Jung. Ujú. En este libro, básicamente se hace recuento de sueños de pacientes de Carl Jung. Y de aquí, él ya tenía la idea de arquetipo, ya la tenía muy desarrollada, pero aquí empieza a ver los procesos y, digamos, el desarrollo histórico o cronológico en que se manifiestan los arquetipos. Cuando yo leí estos sueños, yo dije, esto es imposible, yo jamás he soñado con ninguno de los arquetipos jungianos, con ni uno solo. Y me quedé así hasta que vi mi libro de cuentos, empecé a ver los cuentos que tenía escritos y empecé a ver los arquetipos que estaban en mis cuentos. O sea Y que, a ver, para, cuéntalo un poco. bueno, me costaría trabajo, yo me quedo con el análisis de que, puedo decirlo así, sueño de forma freudiana, pero Ujú. escribo de una forma jungiana. Ah, vale, hay una diferencia entonces. Sí, 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 creo que sí hay una diferencia. Y, por ejemplo, un arquetipo que sé que está en mis cuentos es el rey enfermo. Que por supuesto, este arquetipo me fascinó desde que lo vi en El Señor de los Anillos, este rey congelado, pero que tiene una tradición dentro de las imágenes colectivas. Y bueno, yo escribí un cuento sobre este rey congelado, sobre este rey enfermo, y resulta que es un proceso en el que el alma está viviendo las peores partes, ¿no? Porque para esto Jung comenta que hay un descender en el alma y si no sales del infierno, porque es un infierno y todos los seres van al infierno, y puedo hacer mención de, bueno, pues de Ulises que va al inframundo, donde se comunica con Aquiles, puedo hacer mención de Eneas que va al inframundo, y en la modernidad están libros como Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, o Dante, por supuesto, que tiene que bajar al infierno, está Equindú, y Gilgamesh, perdón, Gilgamesh va al infierno a rescatar a Equindú. Entonces es un momento de la mente, es un proceso mental el tener que sumirte al infierno, y yo lo hice en mis cuentos. Entonces, en lo que vas escribiendo, claro que está tu etapa psicológica, Ujú. que también, ya en términos todavía psicológicos, el hecho de yo tener que hacer estas 9 películas o 6 películas así en mi mente, pues claro que estaban referidas a que no me podía adaptar en mi realidad. Es una neurosis infantil, el tener Es que que te voy a acudir. preguntar, sí, Dime. te voy a preguntar, porque mira, justamente con un amigo hablaba el otro día, de que me da la impresión, si bien creo que la afición por la escritura, sobre todo cuando se mantiene, ¿no? Siempre fue más bien minoritaria, pero creo que también está descendiendo. Yo cada vez, en todo el tiempo que llevo de profesora, de gente joven, em, cada vez me parece que hay menos personas, o sea, que cada vez es más minoritario dentro de lo minoritario, que a alguien le guste escribir o que encuentre en la escritura una forma de relajo o una forma de sublimación. Mm, cada vez lo encuentro menos bueno y me resulta llamativo. Y también cada vez encuentro menos el gusto por el cine o el tener que fijar la atención ante el cine. Bueno, que son cosas que me llaman la atención, que no sé por qué son. Igual también
Lo miro de forma sesgada, no lo sé. O a lo mejor, bueno, tiene que ver si con con la adaptación o no. Bueno, el caso es, bueno, eso por un lado, y por otro lado también te quería preguntar, aunque sea solo para un momento, si recuerdas algo de cuando aprendías a escribir, porque me resulta muy curioso, la primera vez empecé el otro día a planteármelo y yo creo que igual que no nos acordamos de aprender a hablar, porque ya empezamos como a pensar dentro de ese registro, eh, tampoco aprender a escribir, ¿no? Yo no tengo ningún recuerdo. ¿Tú tienes alguno de estar aprendiendo a escribir? Bueno, con la primera parte, con la parte de las personas que han dejado de escribir, igual, yo también lo noto, veo que se vive en una impopularidad cuando tratas de escribir. Les da igual a muchas personas, pocas personas saben el esfuerzo que representa estar escribiendo, pocas personas saben el dolor de cabeza que hay al tratar de poner unas cuantas ideas en el papel, y creo que lo están reservando para cuando sean adultos. Casi lo puedo decir, porque la gente adulta, la gente ya, digamos, tal vez 50, tal vez 40, lo considera, es cuando empiezan a escribir. Yo lo he visto en otros. Y hay público adulto que empieza sus primeros poemas, sus primeros escritos, ya bastante grandes. Entonces creo que lo están reservando, creo que se están esperando. Jo, pues me resulta raro bajo mi experiencia, porque a mí yo escribía mucho más cuanto más joven que ahora. Y bueno, pues sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también empecé más joven. Y referente a lo otro que me habías dicho, a ver, ya se me fue la onda. La de si tienes algún recuerdo de cuando estás aprendiendo a escribir. Yo creo que no se Mm, tiene, yo no lo tengo. No. Y no algún recuerdo de esa época, que yo sí que los tengo, eso es lo que me parece curioso, sino de estar aprendiendo a escribir, porque supongo que de esa época en la que, o sea, de esa edad, mal que bien tengas algún recuerdo, pero del hecho concreto de estar aprendiendo a escribir, Mira, tengo recuerdos de un libro que se compraba en el kinder, que tú tenías que marcar cada palabra y las palabras tenían puntitos. Entonces, bueno, pues los remarcabas, ¿no? Y aprendías ya la A, la B, la C. Pero tienes razón, tampoco es que yo recuerde, tengo recuerdos del libro, no tengo ya recuerdos de yo del estar objeto, digamos. enfrente del libro. Esto no lo tengo. Y sin embargo, sé que hay un momento en el que cuando estás empezando a escribir muy a temprana edad, las palabras parecen casi un bosque, las palabras parecen un bosque, las palabras parecen signos que no pueden conectarse el uno con el otro. De hecho, voy a ver si puedo poner una imagen de un poema que yo escribí. Lo escribí con con un montón de imágenes que no pueden tener como una conexión, aunque sí la tienen. Y este poema yo lo hice y lo diseñé recordando esos momentos en los que las palabras parecen un signo misterioso. Las palabras guardan la presencia del símbolo. Ya no es algo que llegas y lo codificas y lo entiendes. Eh, Te preguntas por qué sube y luego por qué baja. Y luego te preguntas por qué esta tiene una ondulación y por qué esta otra no. Y esta guarda un sonido como si fuera la de un gato, mientras que esta guarda un sonido como si fuera la de, no sé, un alfiler, un ejemplo burdo. Y entonces, ¿Sabes qué? sé que hay un proceso así, aunque también lo tengo olvidado. Ah, vale, eso es lo que te preguntaba. O sea, sí, porque ese proceso además lo describe muy bien Melanie Klein en Psicoanálisis de Niños, y sus relaciones tanto con las letras como con los números, y un poco en esas ondulaciones que dices, que baja, sube, pues hay también como pena cuando baja un número para ser dividido, pena por la letra que tiene que bajar, o simpatía más por unas vocales que por otras, y demás, y como que todo ese mundo emocional lo olvidamos, y yo creo que si lo olvidamos es porque representa, igual que el hablar o el, no sé, que si lo olvidamos tiene que ser porque hay una génesis, ¿no? De nuestra subjetividad. Hay una necesidad de reprimirlo. ¿Consideras que habría una necesidad de reprimir este recuerdo? Sí, sí. Creo que es como que, sí, que, como que si no sería como meter Google en Google. O sea, que como, sí, como que hay una necesidad de reprimirlo, porque si no sería como acordarse de cómo fuimos construidos, ¿no? O algo así. Sí, como que sería como acordarse del nacimiento, eh, o acordarse cómo se generó nuestro inconsciente o nuestro superior, sí, como algo así, como que hay una genética de la subjetividad
antes de la cual, no antes de la cual, sino proceso por el cual no te puedes acordar, porque entonces como que serías consciente de tu proceso de construcción, digamos. Algo así, sí. Pues se me hace interesante. Se me hace bastante interesante. Oye, ¿sabes qué? Dame 2 minutos porque ¿se oye el ruido? ¿Se oye el ruido? No, se oye bien. Ah, perfecto. Bueno, esto lo editamos. Vale. Em, ok, oye, se me hace interesante esto que acabas de mencionar, este Google en Google, o el hecho de que, a ver, aquí queda la pregunta, ¿se piensa con imágenes o se piensa con palabras? Si se piensa con palabras, efectivamente, no podríamos recordar cuando nacieron dentro de nosotros las palabras, si se piensa con palabras. Luego también habría que ver si las palabras son innatas y las vamos recordando a la modo socrático, o si las palabras las aprendemos y es como una tabula rasa que se imprimen en nosotros. Creo que aquí queda toda la discusión de la teoría del conocimiento. Yo creo que, a ver, yo lo pensé hace poco esto, porque no me había nunca parado a pensar, fíjate que es una cosa bien significativa, que es raro, ¿no? Que con 42 años no lo haya pensado hasta el momento, pero sí, como que así como el hablar tampoco me acuerdo. Entonces me parecería interesante, por ejemplo, la experiencia de alguien que empieza a escribir, a leer y escribir de mayor y ver si luego se acuerda, porque quizá tampoco no, porque sí me acuerdo de otras cosas de esa época. Mira, por ejemplo, sí me acuerdo de aprender a nadar, que en mi caso tengo nada más que retazos porque aprendí a nadar muy pequeña, eh, pero tengo al menos alguna sensación, pero de la escritura no. Entonces, pienso que es configurante, pienso que se piensa en palabras y que sí, y que quizás se sueña en imágenes, pero incluso creo que en el sueño también las palabras se están configurando. Claro, claro, que esto es Freud, ¿no? Esto es Freud cuando entiende a los sueños en base a pictogramas también, porque tú sabes que soñar con un águila no significa el águila, significa la palabra águila, y algo puede estar soñando con una persona o con una experiencia que incluya la letra A. Sí, claro, porque se materializa, ¿no? Como que en el sueño, justamente eso que te decía de la escritura como trabajo manual, o si quisiéramos también la oralidad podría ser como trabajo vocal, claro, se convierte en materia, ¿no? Como un poco más como en la esquizofrenia, ¿no? Que ya no es tanto lo significante, sino como el sonido que hace o el dibujo que hace. Podríamos hacer un experimento social, o quiero decir, un experimento psicológico, tal vez utilizando a una persona que no sabe escribir, podríamos darle el proceso de aprender a escribir y luego registrar si lo puede recordar. Tal vez esto no, nos sacaría de dudas. Puede ser, Pero a lo mejor hay encuestas sobre ello, pero yo si tuviera que apostar, apostaría por el olvido. En caso de una persona mayor, probablemente no sea tan estructurante, pero creo que sí, que también, que es un proceso que luego se olvida, o que en todo caso podría a lo mejor haber ciertos recuerdos encubridores o bueno, recuerdos como el que tú dices, por ejemplo, ¿no? Recordar el libro con el que se hacía caligrafía o con el que, pero no tanto a uno mismo haciéndolo y pensando lo que está haciendo. No sé, creo que incluso si se hace mayor, se pues olvidaría. mira, para regresar al asunto de si se piensa con palabras o de si se piensa con imágenes, mm, está la carta al padre que escribe, no, perdón, hay un pequeño cuento de Bergson en el que una imagen es interpretada de muchas formas y casi de formas caricaturescas, hasta que se dan cuenta que era necesario tener una palabra para poder entender esta imagen, porque la imagen era muy abierta a la hora de la interpretación. Parecía, al menos en este escrito, que la palabra encierra un margen menor de interpretaciones. Y referente a palabras, y de forma poética, y digamos brincando este dilema y llegando a otro momento de la literatura, en el libro de Alicia a través del espejo, hay un pasaje en el que Alicia entra a un bosque. Es un bosque donde no existen las palabras. Y como no existen las palabras, no se podía pensar en nada. Cuando ella está en este bosque, ve a un ciervo, era un ciervo bonito, pero como no tenía palabras, no pudo pensar nada. O sea que no pudo decir, quiero verlo, quiero acercarme a él, estoy enfrente de un ciervo. No había palabras, no podía pensar. Estaba simplemente
ahí y al final se sale de ese bosque. La verdad es que si no había palabras, no pudo haber pensado, voy a salirme del bosque. Claro, aquí tal vez tuvo que tener una licencia Sí. Lewis Carroll para que pudiera salir de este bosque. Ujú. Y bueno, escribí las palabras. La mano me ha dolido, Belén, la mano me ha dolido de estar escribiendo, sobre todo Sí, muy en la primaria. yo también tuve callo en el dedo de escribir. Bien, ¿Qué te iba a preguntar también? Bueno, también sobre esos primeros recuerdos de, no ya de aprender a escribir, sino de escribir, bien relatos, bien descripciones, lo que fuera. También te quería preguntar si esta escritura al principio te resultaba aliviante respecto de emociones internas o te resultaba ordenadora. Es un poco como para comparar cómo pensamos cuando hablamos y cómo pensamos cuando escribimos, que para mí es obvia y absolutamente diferente. Mm, como que el cerebro se conecta con la mano de una forma diferente que con la boca, ¿no? Creo, no sé si es tu impresión. bueno, yo he oído de personas que utilizan la literatura como una catarsis. Llegan y plasman sus emociones en un poema o en un cuento o un escrito. En mi caso no es así. Yo tuve relación con los poetas malditos y me fascinaron los poetas malditos. Y entonces yo buscaba lo contrario, yo buscaba como sufrir. Yo buscaba sufrir y buscar un texto tortuoso. Yo era nietzscheano en esos tiempos, entonces yo buscaba algo que rompiera todos mis valores, algo que me hiciera destrozarme y sí, sí lo lograba y al final luego estaba sufriendo y ya no lo practico, ya no lo hago así, ya no lo hago así. Ahora sí busco imágenes que me den un, un regocijo y una estabilidad, pero cuando recién empecé a escribir yo puedo decir que me sentía peor. Mira. Y otra cosa, mira, una cosa que yo noté con mucho placer cuando empecé a escribir relatos de mayor, empecé y acabé, la verdad que hace mucho que es que a mí me gusta mucho escribir principios, pero me cuesta mucho luego seguirlo porque me encantan los principios, lo mismo que introducir, me encanta hacer introducciones, Okay. pero luego es como que me gustaría que lo siguiera otro. En plan, bueno, ya hice el principio, ¿quién quiere la Bien, idea para continuar? O no sé. podemos Bueno, hacer eso. sí, sí, vale. Ok, sí, porque tengo algunos principios muy buenos, pero soy vaga luego para seguir, como que soy un poco, me gusta empezar otro, empezar otro. Entonces me cuesta un poco como ser fiel, ¿no? Al texto. Pero Ok. el tipo que escribí esos relatos, lo que me di cuenta fue de una cosa, mira, sobre todo como hay algunos que los publiqué, eh, desde el momento que los escribí hasta el momento que los publiqué, pero que probablemente cuando los publiqué podría haber sido otro momento cualquiera, que hubiera pasado un tiempo y pudiera de nuevo cotejar como mi realidad mental con el escrito. Bueno, me di cuenta que yo eh, inventaba personajes, escribía en primera persona, pero inventando, porque me es más cómodo, pero inventaba personajes que yo de alguna manera quería criticar o que quería dejar un poco de neuróticos o lo que fuera, o de maniáticos, no, qué sé yo, quería hacer una crítica a ese personaje. Al final me acababa pareciendo, o sea, después de un tiempo encontraba que me parecía, por ejemplo, yo, hasta que no escribí ese primer relato ya de etapa adulta, yo no hacía fotos prácticamente. Es verdad que me cogió la época en que luego empezó a haber smartphones y no sé qué, y hacer fotos era mucho más fácil, pero prácticamente nunca salía, casi no salía de mí a hacer fotos, iba de vacaciones y no hacía fotos. Y entonces ese personaje, una de las cosas en las que yo intentaba criticarlo, burlarme de él, era que decía bueno, que por lo único que le merecía la pena ir de viaje y todo ese movimiento era por poder congelar imágenes, ¿no? O sea, justamente evitar el movimiento. Y después de escribir eso y pasar algún tiempo, empecé a fotografiar todo. Entonces es como bueno, que me empecé a parecer a él. Entonces ya lo empecé a ver de otra manera, al personaje ya como con más orgullo, ¿no? Como que lo escribí para criticarlo, luego ya me identifiqué con él. Entonces, como que entendí bien lo que dice Deleuze de construir inconsciente a través de la escritura, aunque solo sea porque diversificas tu personalidad, ¿no? Dejas salir personajes que no tienen por qué decir la verdad, ¿no? Para Que no ti tienen... es liberador. Sí, Bueno, estoy de acuerdo en que la literatura y escribir puedes estar trabajando.
Belén, ¿te parece si y dejamos que te aquí la sorprenden sesión? además. Sí, Sí, sí. bien, dejamos aquí la sesión. Estamos abiertos a conocer la opinión que tengan los espectadores. Y bueno, ya saben, si les gustó el video, por favor suscríbanse. Voy a dejar las redes de Belén para que puedan seguirla en su canal de YouTube, Filosofía con Flow. Y bueno, pues nada más de mi parte, aquí queda. Vale, yo haré Belén, lo mismo y bueno, también podríamos empezar a preguntar a ver si la gente se anima a proponer temas, ¿no? perfecto. Claro, estaría bueno y se abriría el debate. Nos Sí, despedimos. muy bien. Chao Alejandro, chao a todos. Chao a todos.